Bueno, la idea de hoy fue entonces medidas combinatorias en procesos de familia, tiempos de pandemia. Pero vamos a arrancar, como dijimos, con las bases. ¿Sí? Les dije porque seleccioné procesos de comunicación, violencia y algunos casos de alimentos para ir comparando. ¿Bien? Fíjense que partimos con un pequeño concepto de qué es el derecho a la comunicación. ¿Sí? Fíjense que es una facultad de mantener relaciones interpersonales adecuadas y libres de injerencias ilícitas con los propios parientes en los límites establecidos por el legislador. ¿Sí? Las injerencias ilícitas no quiere decir que hayan terceros que interfieran con esta relación paterno-filial. Puede surgir dentro del mismo núcleo familiar, la injerencia ilícita de papá o mamá que se oponen a que el hijo lo vea. ¿Sí? Vamos a ir viendo a poquito. El régimen de comunicación consiste en ver y tratar periódicamente a personas menores de edad o mayores de edad limitados en su capacidad, inhabilitados, impedidos o enfermos, que se encuentren en su capacidad, el cuidado personal de otras personas, y con el objeto de conservar y cultivar las relaciones personales que emergen de estos contactos. Fíjense que el régimen de comunicación quiere decir que proviene de una resolución judicial, por eso habla del régimen de comunicación. Las personas mayores de edad, capaces, que no tienen ningún tipo de limitación, no van a estar incluidas acá. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad plena de decidir con quién relacionarse y con quién no. Entonces, el hijo mayor de edad, por ejemplo, 18 y un día, si decide no ver al papá, no hay régimen que lo obligue. Vamos a tener que tratar una solución en el ámbito de la salud, no en el ámbito de la justicia. Ahora, al menor de edad, entre momento del nacimiento y los 18 años, que es considerado menor para la ley civil, ¿sí? Tiene el derecho de estar en comunicación con ambos padres, sin injerencias ilícitas. O la persona impedida, o la persona declarada incapaz o restringida también. Entonces, el juez que entendió en estos procesos va a tener que asegurar, digamos, que esta persona mantenga las relaciones personales con los familiares en tanto esto sea beneficioso para esta parte, ¿sí? Otra salvedad que ya dejo introducida por el tema que nos convoca es que no puede ser suspendido el derecho a la comunicación, no puede ser suspendido durante la vigencia de los DNU presidenciales, salvo que la situación presente este riesgo cierto para el niño o el incapaz o el restringido. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este es un derecho de categoría internacional, ¿sí? Está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, y al ser obligaciones que contrajo el Estado argentino no pueden ser dejados por una norma de tan inferior categoría, porque están modificando lo que se llamaría, en paralelo, digamos, para hacer una comparación, el núcleo duro, ¿sí? Inmodificable o básico de los derechos humanos. Dentro de ellos, el derecho de familia, en este caso el derecho a la comunicación y a la protección familiar. ¿Sí? Vamos a volver sobre todo. Dentro del régimen de comunicación, el objetivo del régimen de comunicación, estamos hablando siempre de régimen de comunicación determinado por un juez, porque los convenios privados pueden ser homologados, entonces entra también dentro del régimen de comunicación. El objetivo siempre es reconstruir vínculos y fortalecer los lazos, ¿sí? Porque tal vez no está destruido, no hay que reconstruir, pero hay que fortalecer, mejorar, ¿sí? Pero no nos olvidemos que no todas las soluciones son jurisdiccionales. Vamos a ver cuáles son para el ámbito de la salud, ¿sí? Y la comunicación es considerada con una doble cara, derecho-deber, ¿sí? No es solo tengo derecho de ver a mi hijo, sino tengo el deber de ver a mi hijo, de comunicarme, estar en contacto y colaborar con su formación y crecimiento, ¿sí? En el actual Código Civil y Comercial, el cuidado personal determina no solo los deberes, sino facultades de los padres, y en este punto hace hincapié a las relativas a la vida cotidiana del hijo. ¿Por qué? No hablaba antes del código de la vida cotidiana, porque pasó a ser un problema la vida cotidiana del hijo, ¿sí? ¿Quién se encarga de la escuela? ¿Quién lo baña? ¿Quién lo lleva? ¿Con quién estudia? ¿Con quién come? Entonces, el legislador más moderno captó esta necesidad, entonces pensó en esa situación del cuidado personal, que antes era la tenencia, por así decir,
pero no podemos tener al niño porque no es un objeto, se tienen las cosas, ¿no es cierto? Entonces el cuidado de la persona del hijo puede ser individual o conjunto, con distintas modalidades, que a la vez puede ser compartido alternado o compartido indistinto. Miren esto porque lo doy como sabido por repaso. Pero la regla general, que es la inmodificable, salvo excepciones gravísimas, es que sea modalidad hijo compartido con modalidad distinta, ¿sí? Siempre la parentalidad compartida es lo mejor para el niño, porque por más que padre y madre rompan la convivencia, él no se va a ver privado de contar con ambos papás, en este caso va a ser en un domicilio distinto, ¿sí? Y la modalidad indistinta, esto es, no vamos a fijarle exactamente, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, mira, no, indistintamente van a ir pactando estos mini contratos diarios de cómo seguir acompañando la vida del hijo sin la rigidez de una resolución que determine exactos días y horas y lugares a cumplirse. Esto supone un tipo de familia que no está no tiene tan rotas las relaciones, ¿sí? Que es como, está perfecto, nos separamos, ¿qué te parece? Hoy lo buscas vos al colegio, sí, lo busco yo, mira, esta semana viajo, te lo quedás, dale, o sea, es donde todavía hay diálogo y pueden seguir compartiendo indistintamente todas las actividades del hijo sin respetar días y horarios concisos. ¿Qué pasa cuando se tensa la relación o se aparece, digamos, en medio de la violencia o se corta la comunicación entre los padres? ¿Sí? Surge el conflicto que va a tener un niño en el medio, ¿sí? Entonces, como esa comunicación es un derecho de deber, también el otro padre, dice el 652, le va a pesar el derecho de deber de colaboración. ¿Qué quiere decir? Cuando empiezan las rigideces, mira, yo lo busqué toda la semana, vos no fuiste ningún día, te fuiste de viaje, volviste, encima la señora enojada porque se fue con el novio y la novia, se olvidó del hijo y había muchas actividades, tareas online, etcétera, y el niño pedía por el padre. Bueno, empiezan a surgir rigideces, y estoy hablando de lo cotidiano que uno escucha muy a menudo, tanto en las consultas de abogados como en lectura de casos, en lo mínimo donde empiezan las rigideces, que no se ponen de acuerdo, digamos, en la forma y en la carga que representa para el padre que está ejerciendo la mayor parte del cuidado del hijo, ¿sí? Entonces ahí surge el deber del otro, de colaborar con el que lleva la mayor carga, ¿sí? También tiene que pensarse en esto cuando, por ejemplo, si es la progenitora la que tiene más tiempo el niño, pero tiene un trabajo, supongamos, en alguna de las fuerzas de seguridad, que es 24 por 48, esto es, tiene un turno de 24 horas por 48 de descanso, y a veces se le interrumpe, tiene un retén de guardia. Al otro día que vino, en vez de pasar 48, le llaman para un retén de guardia en el aeropuerto y tiene que pasar la noche porque le faltó un compañero. Bueno, ese deber de colaboración del papá, ¿sí? En este caso hipotético que estamos dando, es fundamental, porque si no la mujer le representa a ambos, estar con una niñera, estar con un extraño, estar con un abuelo, mover el chico en la casa. Todo esto en situación de pandemia se complica más, porque al no poder trasladarse constantemente para evitar poner en riesgo a los chicos, la mujer que se trasladara, por ejemplo, o el hombre a trabajar en este sistema de guardia, va a tener que ver de qué forma, si es que no hay un conflicto de violencia real en el medio, la flexibilidad para que el otro progenitor concurra al domicilio del otro progenitor a seguir el cuidado de los hijos hasta que retorne el que debe seguir cuidándoles. ¿Se entiende? Esto demanda mucho más diálogo en los progenitores, mucho más acuerdos, mini acuerdos. Cada uno va a ceder mucho de su tiempo y sus actividades en pos del bienestar de los hijos, hasta que tenemos alguna realidad con los debidos cuidados y que el hijo pueda seguir ejerciendo su derecho de comunicación en el domicilio de cada progenitor, ¿sí? El cuidado bilateral es excepcional, nos dice el código, ¿sí? Justamente porque es un derecho humano internacionalmente protegido, la Convención de los Derechos del Niño, vamos a repetir a lo largo de la charla, dice que tienen derechos a ser criados por ambos padres y a no ser separados de ellos. La Convención Americana de Derechos Humanos también, artículo 27. Y toda actitud que se tome para con el hijo o que involucre al hijo o que afecte indirectamente al hijo, el otro progenitor tiene el deber de informar.
sea situación laboral, por ejemplo, no lo va a poder cuidar primero al progenitor o progenitora, ¿sí? Luego algún familiar o amigo, etc. ¿Por qué digo esto? Porque está el padre, el progenitor afín, la nueva pareja del padre o de la madre, que se quedan a cargo del niño en caso de viajar el progenitor que tenía el chico y no se lo informaron al progenitor biológico. ¿Está? O sea, no es posible reemplazar en las funciones, los derechos y deberes a cada uno de los padres, por más que existan otras figuras como el progenitor afín, que debe ser, en este caso, la nueva pareja de padre o madre, en situación de convivencia con ellos. ¿Qué pasa con el juez cuando tiene que ponderar? Es difícil porque el juez no convive en el día a día, ¿no es cierto? Por ahí no va a entender en un escrito las preferencias del hijo, las situaciones particulares del padre o de la madre. Pero va a mirar, sobre todo, primero, prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener el trato regular con el otro. ¿Sí? Fíjense que ¿quién es el mejor progenitor, diríamos en la jerga? ¿La madre porque es mujer? ¿La madre porque es chiquito? No. El que esté más capacitado en el aseguramiento de que el otro pueda ejercer su rol y el trato seguro, amén de que no convive. Porque si yo estoy súper capacitada, puedo acreditar que soy la mejor madre del mundo, pero interrumpo, no facilito el trato de mi hijo con el padre, pues no soy la más indicada para ejercer, por lo menos en mayor medida, el rol del cuidado del hijo, ¿sí? Esto ante el conflicto, cuando el juez tiene que decidir porque no se ponen de acuerdo ni no pueden fijar un plan de parentalidad, por ejemplo, en el divorcio, ¿sí? Otro factor a tener en cuenta es la edad del hijo. No puedo preferir, por más que sea excelente el papá, si el niño está siendo amamantado. Estoy poniendo un ejemplo un poco grotesco para que se entienda, ¿sí? El código antes, bueno, preferías hasta cierta edad con la madre por el tema de la función materna, etcétera, de la formación del hijo. Pero no quedan dudas de que los hombres han ejercido en igualdad de condiciones, en excelente manera, digamos, la función parental de crianza de los hijos, la única función biológica imposibilitada es el amamantamiento, pero que en los niños que se le ha cortado por algún motivo la lactancia, no hubo ningún inconveniente de que los papás pudieran criar un bebé. Sobran pruebas en los casos de fallecimiento de la madre, etcétera, no es como en otras épocas de tatarabuelas que salía corriendo a buscar una nodriza, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay otros factores que inciden mucho. De acuerdo a la edad del niño, hay que tener en cuenta la opinión del hijo, ¿sí? Me dicen, bueno, pero se decidió que el papá aquel, pero no sé cómo interpretar que el niño estaba o no estaba de acuerdo. Y bueno, el niño tiene lenguaje paratextual, que hay que saber interpretar en la audiencia. La audiencia, por ejemplo, va a tener en cuenta que el niño se esconde atrás de la falda de mamá o se queda con papá y cuando mamá le pide upa, rompe un llanto de manera que siente terror. Esos fueron casos indicadores de violencia. Lo mismo a la inversa con el otro progenitor, indicadores incluso fueron de abuso, de por qué el terror a la figura masculina. Por eso siempre que charlamos con los jueces que tienen la suerte de tener la audiencia con las partes, cumpliendo el principio de inmediación, de poder valorar toda esa comunicación no verbal, ¿sí? Que es la que va a decir, nos va a dar la impronta de con quién el niño está más cómodo y de qué manera actúa ese progenitor para ver si va a facilitar o no el contacto con el otro, ¿sí? El status quo es el centro de vida. ¿Por qué el status quo es importante? Vamos a hablar no tanto en latín, pero bueno, es la situación actual del niño. Si el niño siempre estuvo con el papá, y yo veo una resolución que viene apelada y dice, me lo sacaron sin motivo y se lo devolvieron a la mamá. Y uno revisa todo el expediente para ver por qué el juez decidió cambiar el estatus del menor, de retirarle la custodia al papá y devolvérsela mayormente a la mamá con un régimen de comunicación y contacto al padre. Y resulta que, oh sorpresa, no encuentro razones valederas para que el papá no siguiera ejerciendo en mayor medida el cuidado personal del hijo, ¿sí?
compartido alterno, compartido indistinto, pero con un centro de vida, por ejemplo, en la casa del papá. Esa falta de fundamentación puede estar hablando de algún prejuicio o de alguna comunicación no verbal de la audiencia que no quedó plasmada en el acta o en la resolución. Entonces es muy importante que el juez, cuando va a emitir la resolución, ponga todo lo que vio, lo que sintió con respecto, o sea, esa valoración que hace el juez de la audiencia no puede ser fácilmente revisada, porque no puede repetirse esa misma audiencia por más que se pida otra, ¿sí? Y no va a estar debidamente fundada si no tiene una razón válida que amerite, perdón, que el niño cambie totalmente el estado en el que se encontraba, ¿sí? Y eso termina afectándolo. Por eso, el cuidado compartido alterno, cuando hay distancias mayores, supongamos mamá en Misiones, papá en el sur, y dicen, bueno, 6 meses cada uno, o durante el año escolar, el ciclo escolar con la madre, y durante el periodo vacacional completo con el padre. Son periodos más largos, centros de vida distintos, pero tienen un mayor centro de vida, o sea, vamos a determinar por aquel donde está más tiempo, ¿no es cierto? Pero no veo el motivo del cambio, por ejemplo, viene bien con el papá, está cursando, recupera clases, le digo los casos reales que he tenido, por eso me quedaba sorprendida. La decisión de primera instancia pasara por el simple pedido de la madre. Quiero que me lo devuelvas, mi hijo, yo lo tuve, yo lo crié, él hace solo 2 años está allá, sí, pero el hijo está bien, y el hijo está bien, y avanza, y en la escuela va perfecto, y el informe de salud nutricional está perfecto, y prefiere quedarse con el papá y seguir pasando vacaciones con mamá, y la resolución judicial, rayando, no quiero usar la palabra arbitraria, pero sin fundamentación suficiente, determina que tiene que volver con la mamá. ¿Sí? Es como un tigre que afloja que no tiene una razón válida que convenza por lo menos al niño o al padre, porque de la situación a la que iba el niño, por ejemplo, no era buena, venía de ser repitente, con bajo peso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ponderar el juez? Ese status quo y ver con quién estuvo mejor a lo largo del conflicto. Si vemos que estuvo mejor y a donde está ahora está bien, como primera medida no hacer nada lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué digo esto? Porque ante el cambio tengo que estar como juez muy seguro de que lo voy a cambiar y va a estar en muy buenas manos o igual o mejor que como estaba. Si yo le doy porque simplemente es la madre, me van a tildar de juez feminista y decir que, listo, a los papás el de matarlos no sirve. O si le doy al papá, van a decir, no, esta juez detesta a las mujeres y prefiere a los hombres. Para que esas cosas no pasen, ¿sí? El fundamento de la resolución tiene que hablar del status quo del menor, de con quién ve mejor satisfechas sus necesidades, de qué manera el chico manifestó, sea a través de valoración del resultado escolar, o de la salud, o de la psiquis, o de los informes psicológicos, con quién realmente el niño estaba más feliz y más completo en su camino al desarrollo de su formación, ¿sí? Y luego el centro de vida del hijo, porque puede dar lugar a restituciones en el caso que sea alterado ilícitamente. Esa es otra, ¿sí? Pero esas son pautas de ponderación que son muy importantes y siempre se vuelve sobre ello. Bueno, dijimos que hay un plan de parentalidad que tiene el código prevé y tiene una característica que es mutable. No es algo rígido, no es algo que va a quedar para siempre, hasta la mayoría de edad no es así. La participación del hijo es muy importante en el plan. Normalmente no veo resoluciones que incluyan la opinión del niño al momento de acordar los padres. La parentalidad, esto es régimen de comunicación y contacto y cuidado personal, lo deciden sin consultarle a los hijos y así sale aprobado. Una pena, deberíamos revisar eso. Y lo mismo para la modificación. El 642, segundo párrafo, dice que en caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente. Ahí vamos a volver, porque ahí es donde empieza el conflicto. No hay acuerdo, donde no deciden ellos, decide el juez. ¿Sí? Y vamos a ver que la 26061, la Ley de Protección Integral, nos habla de un régimen de comunicación, pero partiendo de que el criterio esencial
de que el niño es el sujeto de este derecho. ¿Sí? El derecho a la comunicación no es el objetivo, digamos, del derecho a la comunicación. El objetivo es que el niño sujeto al cual va dirigido ese régimen, y el interés primordial es que ese sujeto vea satisfecho ese derecho, no que los papás logren lo que quieren o más les conviene. ¿Sí? Ahora sí la pregunta. Relación procesal en proceso de familia, ¿qué posición ocupa el niño? Ay, me encantaría escuchar que me digan, a ver, es parte. ¿Qué posición ocupa el niño? Me imagino que como operadores judiciales sabemos que es sujeto de derecho, sujeto al cual toda la legislación está destinada a la protección, y que es parte procesal, es sujeto de este proceso. El padre y la madre van a ser partes, pero procesales, van a ser actor demandado, porque uno de ellos, que es quien no ejerce el cuidado, va a estar reclamando del otro su derecho a poder ejercer el cuidado de comunicación y contacto. ¿Sí? Veamos. Los sujetos activos van a ser siempre el hijo y el progenitor no conviviente, porque es aquel que no está en contacto mayormente con el hijo ni ejerce su cuidado. Y el pasivo va a ser siempre el progenitor que tiene el cuidado personal. ¿Sí? Esa es la relación procesal que vemos en comunicación y contacto. Si respondieron otra cosa, está mal. Los sujetos procesales en proceso de comunicación y contacto: progenitor que reclama, encuentros o el no conviviente, el hijo. Y ahí le pongo mi suma algebraica, acuérdense, si me escucharon la otra charla, que yo hago más, menos. Los artículos que sí aplican van positivos, los negativos son los que no se aplican en el caso. Entonces, el 3, interés superior, 27 de la Convención Americana, 3 de la Ley de Protección. Sujetos procesales en relación de violencia. El activo va a ser el hijo o hija que sufre violencia, progenitor o progenitora conviviente con el hijo o expareja que es víctima de violencia. Sujeto pasivo siempre el agresor, ¿sí? Cualquiera de ellos que resulte ser. Sujeto activo y sujeto protegido como interés supremo. El niño sujeto del derecho a comunicación y contacto de ambos progenitores. No es el objeto de la controversia, porque es harto conocido leer en muchas resoluciones y escritos judiciales de abogados que el niño es objeto de la controversia. El niño no es objeto de nada, el niño no es un objeto, ¿sí? Ni de protección, ni de controversia, ni de derecho. ¿Está? Así que estaría bueno corregir por ahí esa muletilla, ese error, digamos, de redacción. El objeto es el restablecimiento de la comunicación. Y la controversia es la imposibilidad material de los progenitores de comunicarse, de desempeñar el rol y permitir que el otro lo haga. Esa controversia es la que tenemos que subsanar mediante resolución judicial o mediante servicios ajenos al Poder Judicial, que es de salud mental, psicología. ¿Qué pasa cuando no hay un plan de parentalidad homologado? ¿Quién decide? Obviamente, van a decir, si no hay acuerdo de los homólogos, es el juez, sí. Pero ahí surge un deber para el juez. El juez debe fijar, ¿sí? Si no hay, no puede relegar, digamos, esa función, y debe decidir y priorizar la modalidad compartida y distinta, salvo que por razones de interés superior no sea conveniente y pueda darse de otra manera o incluso unilateral, ¿sí? Siempre en beneficio del niño. Las pautas legales obligatorias de ponderación para determinar el cuidado del hijo. Si yo no observo la conducta concreta del progenitor y resulta lesionado el bienestar del niño, realmente voy a estar en un grave problema como funcionario, porque a veces los expedientes terminan siendo lo que llamaba el autor crónica de una muerte anunciada. Y ante la duda no cambio el status quo del niño. Y ante la duda designo un tercero familiar hasta que se aclaren las aguas y yo vea con quién va a estar mejor el niño, ¿sí? No se olviden que no todo lo urgente, ¿sí?,
reemplaza lo importante. Entonces, si lo importante es el interés superior del niño, que la urgencia de resolver no me lleva a tomar una mala decisión. Que con el tiempo se demuestre, por más que yo no haya podido prever, que esa no era una mala decisión en el momento. Pero para poder resolver, lo que necesitamos como jueces es tener lo más cercano a un grado de certeza, ¿sí? A un grado elevado de certeza, de que cambiar al niño no le va a afectar. O dejar al niño donde está, pues le va a afectar, ¿sí? Y bueno, repitiendo lo que dice el código, no se puede discriminar fundándonos en sexo, religión, política, ideología. Hay varios fallos internacionales en ese sentido, y en este sentido el padre puede criar a un niño menor de 4 años sin ningún problema. Bueno. La resolución del régimen de comunicación y contacto debe responder a 164 del Código Procesal Civil y Comercial, con todos los requisitos de forma que manda el código. Debe tener la manda concreta, positiva, indicar incluso las abstenciones identificándolas. ¿Por qué? Porque siempre se manda en positivo. Fijar el régimen de visita lunes, miércoles y viernes a favor del padre no conviviente de 15 a 20, debiendo pernoctar con la madre. Pero las abstenciones normalmente no figuran. Entonces, si digo, debiendo abstenerse la progenitora de demorar la entrega o el envío o el acompañamiento del niño hasta la casa del progenitor, ¿sí? Porque por ahí uno dice, bueno, sí, no podemos prever toda la conducta, pero hay conductas que son bastante previsibles a esta altura de la práctica y la experiencia, entonces podemos ir previendo aquello que el ser humano, por retobo o por capricho, probablemente lo haga, ¿sí? Bien, tiene que contener datos precisos de forma, modo, medio de cumplimiento, ¿sí? Incluir medidas combinatorias. ¿Por qué no se incluyen, digo yo, medidas combinatorias para el caso hipotético de incumplimiento con una fórmula bajo percibimiento de? Y vamos a volver mucho sobre esto todas las meninas, ¿no? El bajo percibimiento de, mientras no existe, no puede hacerse efectivo. Entonces, si yo ya no lo hice en la primera resolución, estoy perdiendo un tiempo precioso sabiendo que alguno va a incumplir, ¿sí? No es adivinación ni brujería. Revisar los expedientes de cualquier juzgado nos cuenta que rara vez un caso comienza con una audiencia de régimen de comunicación y contacto, sale la resolución y son felices para siempre hasta los 21 años de edad. Mentira. Hay cientos de incidentes de modificación, de denuncias, de que no me deja verlo, que no lo cumple, hay denuncias penales, o sea, la misma realidad tribunalicia nos dice que no son pacíficos los cumplimientos de las resoluciones judiciales en relación a los hijos cuando hay esa denuncia, ¿sí? Entonces, pensar en incluir la medida combinatoria para el caso de incumplimiento, bajo la fórmula, bajo percibimiento de, y hay que adecuar qué decisión de acuerdo a cada caso. También hay que indicar si se estima oportuna realizar terapias familiares, porque muchas de las demandas judiciales son verdaderas obras jurídicas muy bonitas, pero al no poner en cabeza responsabilidad de la familia, de componer su salud psicofísica en el ámbito de la salud, es como que el Poder Judicial asumiera ese rol. Total, tiene un cuerpo médico forense y nada más alejado de la realidad. Le estamos cargando al Poder Judicial de una tarea que no le es propia, no le incumbe, ¿sí? La solución que tienen que encontrar en el Poder Judicial es jurídica, ¿está? Y para el caso de que, como sabemos que se van a incumplir, podemos solicitar en la resolución la supervisión de la interacción familiar, a ver cómo funciona esta familia con ese régimen, como para otra especie de combinación, sentirse observado, acompañado, justicia, acompañamiento. Me dice, sí, bueno, doctor, imposible, 16.000 casos al año, tengo tantos trabajadores sociales para ver si todos los regímenes que fijé se están cumpliendo o no. Y si está siendo feliz la familia con ese régimen, o le gustaría un ajustecito. Obvio que nos está pidiendo eso, ¿sí? La interacción familiar le pongo dependiendo de la identidad del conflicto. Porque si yo tengo un conflicto de alta escalada, así de altísima temperatura, como se dice, el área de acción social, derivada de esta parte, ¿sí? Los trabajadores sociales, licenciados en trabajo social, pueden hacer un informe periódico, ¿sí? A modo de tranquilidad, de seguridad, digamos, de que ese régimen, de ese modo, no está siendo perjudicial para el niño. Y ante la menor duda,
estamos hablando de casos graves, ¿sí? Con un informe, el juez de oficio puede revertir la situación citando a las partes a una nueva audiencia diciendo no está funcionando. Porque lo que no queremos es que con un régimen llegue la denuncia que el niño está internado con el cráneo fracturado o la madre en estado de coma porque la escalada de violencia fue terrible y el régimen, porque la ley manda a mantener el contacto de los padres y los hijos, derivó en una situación peor. Podría pensarse en esa supervisión de la acción familiar. Por ahí otros estados están más avanzados en esta intervención estatal, digamos. Se ven muchas agencias en Estados Unidos donde lo que acá representaría acción social hace una tarea administrativa de control, digamos, en las familias, ¿no? En conflictos, cuando hay un conflicto. Lo dejo planteado para los casos más complejos y si ustedes no están del todo seguros de la decisión y de cómo puede repercutir en las familias sin que sea para más daño de los chicos. ¿Qué pasa cuando sale la resolución y hay una de las partes interpone un incidente de oposición a la ejecutoria del régimen que le fijamos en el juzgado? Ese incidente no puede tener más objeto que verificar que existan causas graves que hagan necesario limitar o suspender el régimen, ¿sí? O la imposibilidad del progenitor que tiene al niño, el conviviente con el niño, para cumplir en los términos que fue fijado. O sea, va a haber que rechazarse prácticamente elimine cualquier otro objeto que se incluya dentro del incidente de oposición, porque, por ejemplo, si el abogado o la parte interpone un incidente de oposición a la ejecutoria, pero en realidad se olvidó de presentar la apelación, es improponible, ¿sí? Si no estaba de acuerdo con el régimen fijado, tenía 5 días para apelar. Bien. No va a funcionar en los casos homologatorios, obviamente. En todo caso, van a tener que promover, si fue homologado, un incidente de modificación al régimen, proponiendo uno nuevo, ¿sí? Pero cuando hay un régimen fijado por el juez y una de las partes presenta la oposición a la ejecución de ese régimen, solamente tiene que ser por causa grave o imposibilidad del progenitor acreditada, debidamente acreditada. Para mí procedería un rechazo in limine si no se dan estos dos elementos al momento de promoverse el incidente de oposición. ¿Qué pasa con el incumplimiento contra el progenitor conviviente? ¿Qué defensas puedo poner? Por ejemplo, el papá no lo puede ver y la mamá, ¿qué defensas puedo poner cuando la acusan de incumplimiento? Y ahí estamos hablando del incidente anterior. Limitar o suspender provisoriamente el régimen de comunicación. Debe tratarse de hechos actuales y graves, que sea una alteración sustancial a las circunstancias existentes al momento de que se estableció la visita y el juez no la sabía, porque es sobreviniente, por eso dice hechos actuales y graves. También hay otro error muy común que se lee en las presentaciones judiciales que denuncian hechos nuevos. Procesalmente es incorrecto, no hay un hecho nuevo, sino un hecho sobreviniente, ¿sí? Porque también hay otro error muy común que es querer encuadrar procesalmente en los procesos de familia el hecho nuevo conforme está legislado en el Código Procesal para las cuestiones civiles y comerciales. No, que admite únicamente antes de la audiencia preliminar, etcétera, ¿no? Bueno, no procede en los procesos de familia porque el familia es un devenir diario y constante. Entonces, para evitar rechazos porque no encuadra en la categoría hecho nuevo, tendría que ser hecho sobreviniente, ¿sí? Es una cuestión técnica que de todos modos se le puede dar forma, pero les puede costar una resolución denegatoria porque no es el momento de denunciar el hecho nuevo, porque todavía algunos magistrados aplican el proceso civil a las cuestiones de familia sin ver el libro quinto que habla de procesos especiales y debe adaptarse y flexibilizarse las formas para el proceso de familia, ¿sí? Así que yo les sugeriría que lo consideren si reciben algo así como hecho sobreviniente. Lo encuadren correctamente y se resuelva conforme a la gravedad de ese hecho actual que se está denunciando, ¿sí? Bueno, no se puede introducir cuestiones. ¿Cómo? No escuché. No es admisible que se introduzcan cuestiones que ya fueron materia de decisión en anticipo o sentencia, y también la resolución que hace lugar al incidente deja suspenso las medidas combinatorias. ¿Por qué? Porque si con el incidente de oposición a la ejecutoria
le estoy haciendo lugar y le suspendo la visita porque hay un hecho sobreviviente grave, el niño tiene que ser operado, se fracturó la pierna, lo que fuera, obviamente no va a poder cumplir el régimen establecido y no va a ser un cumplimiento voluntario de la madre. Entonces, las medidas culminatorias que le pudo haber puesto a la mamá, bajo percibimiento de reconsiderar, digamos, el cuidado personal, si usted se opone a que el padre lo vea, quedan suspensos, no puede ser usada por el otro progenitor porque ese incidente va a congelar en el tiempo, digamos, y va a suspender hasta que se pueda ver esa situación grave, si se va a transformar o dejar sin efecto de tal nuevo régimen que sí pueda ser cumplido. ¿Se entiende? ¿Por qué la gravedad? O sea, debe ser en la última ratio la suspensión de una comunicación paterno-filial siempre, ¿no? Porque dice, la Cámara Segunda Civil Comercial de La Plata dice que toda restricción o suspensión del régimen de visitas debe estar condicionada a un concreto y acreditado peligro o daño para la salud física o mental del hijo, o ante una fundada posibilidad de otro tipo de agresión. ¿Sí? Fíjense que en este caso, esta jurisprudencia es aplicable a muchísimas posibilidades que tenemos a diario. Concreto y acreditado peligro o daño a la salud física o mental del hijo. De ahí se puede imaginar cualquier cosa que el niño venga, cuente, haya visto o vivido con el otro progenitor, ¿sí? O la fundada posibilidad de otro tipo de agresión. También podemos pensar en el niño que sufrió abuso, pensar en restablecer el contacto con el progenitor abusador, me lleva a esta jurisprudencia enseguida y me hace prender todas las luces rojas para ver que no puedo, al menos tengo que restringir, poniéndole un tercero para que supervise esa visita al niño, o suspenderlo directamente, porque no puedo poner a la víctima frente a su agresor por el derecho de comunicación y contacto. ¿Sí? Siempre el interés superior del niño va a hacer ceder todos los derechos que atenten contra él. En esta jurisprudencia ustedes pueden encontrar una amplitud suficiente cuando está acreditado el daño o peligro o una fundada posibilidad de otro tipo de agresión para poder suspenderlo, ¿sí? Bueno. Me gustó y les dejo acá colgado, no es para tocarlos todos porque se va a hacer largo, las posibles defensas del progenitor conviviente ante la denuncia de incumplimiento también del padre. Cuando el padre no conviviente procede al maltrato infantil. Y ahí tiene las definiciones de la Comité de los Derechos del Niño, que hay varias formas de violencia, ¿sí? Descuido, falta de vigilancia, psicológico, falta de apoyo emocional. Había un caso en que una niña iba a cumplir, porque lo obligaban a cumplir el régimen de contacto con el papá no conviviente, y este ya tenía una nueva familia, y a ella la trataba mal, la dejaba de lado, directamente no le llevaba la punta, le hacía diferencias, la usaba de niñera, la destrataba delante de sus otros hermanos, ¿no? Que había tenido con la nueva pareja. Entonces eso derivó en la suspensión del régimen porque el maltrato psicológico había causado un grave daño en la niña, entonces no se le... no se, en el caso de la niña no se le había podido asegurar continuar con el régimen de comunicación con su papá hasta tanto este pudiera restablecer su función parental y aprender a incluirla y a tratarla como en igualdad de condiciones que a sus otros hijos. Hasta que él no hizo cursos y tratamiento y acreditó que podía, no se reanudó el contacto en el domicilio de él. Eran otro tipo de contactos, pero no iba más a la casa del padre hasta que él renunció como adulto responsable su posición frente a esta hija que era de otra pareja, ¿sí? Bueno, nuestra ley de violencia familiar, la nacional y la provincial, no dice que el juez puede, impone en cabeza del juez, deberá requerir un diagnóstico interdisciplinario de interacción familiar. No se olviden que lo interdisciplinario para la justicia de familia es obligación, no es una posibilidad. ¿Podemos prescindir ante un caso urgente que hay que tomar una medida urgentísima?
sí, podemos supeditarlo, ¿no es cierto?, al momento de tomar la cautelar, pero necesariamente al momento de resolver vamos a tener que contar con este informe, porque la parte interdisciplinaria, como les digo yo, está incompleta, porque la solución nunca es solamente jurídica, ¿sí? Siempre va a tener la parte social, psicosocial, psicológica y de salud. Mientras se produce ese medio probatorio, porque el informe, el diagnóstico interdisciplinario va a ser similar a una gran pericia interdisciplinaria, se puede limitar el derecho a comunicación, ¿sí? Porque, y aún estando reconocido, porque antes que poner en riesgo al niño, como repito, prefiero que sea limitado o restringido frente a un tercero o un ámbito institucional, ¿sí?, donde pueda desarrollarse bajo supervisión profesional, pero no dejarlo librado por el simple hecho de que papá o la mamá tienen derecho, y suponer, porque no podemos suponer nada en familias, de que por ser el papá o la mamá no lo van a dañar al hijo, ¿sí? La familia es un centro de crianza, de pan, afectos y amor, pero también la familia puede dañar, entonces no hay que descartar la posibilidad. Y luego también el juez puede supeditar la reanudación del régimen al cumplimiento del informe psicológico como medida combinatoria. O sea, sí, usted va a poder reanudar el contacto, o usted va a poder pedir que se deje sin efecto la medida de restricción de acercamiento previo informe psicológico, ¿sí?, que diga que usted no representa un peligro para cualquier integrante de su familia, ¿sí? Tiene que haber hecho, claro, algún tipo de hecho acreditado que le lleve después a la convicción cautelar, digamos, no la plena certidumbre, pero de que puede representar un peligro reanudar el contacto, y por ello es preferible supeditarlo al cumplimiento de esa medida combinatoria o a la suspensión provisoria. Otra defensa: violencia a la madre que ejerce la custodia del hijo. ¿Por qué se puede limitar cuando se ejerce contra la madre? Porque no me van a decir que nada más violento para un hijo ir con su padre después de que agredió verbalmente o físicamente a su madre, ¿sí? Es como que no tiene bolete, dirían los colegas. La diferencia entre la violencia a la mamá y al hijo, ¿sí?, hay que marcarla, porque si es violencia hacia el hijo, no hay ninguna duda, se suspende y punto todo tipo de contacto con el agresor, ¿sí?, porque el niño está directamente recibiendo. Pero cuando la violencia es indirecta, ¿sí?, va a tener que suspender, digamos, en la medida que la escalada de violencia sea muy grande, o limitar y restringir también bajo modalidad de intervención de terceros. La limitación del régimen de comunicación no puede fundarse solo en alegar la violencia de género, no, porque cada vez que viene me insulta, me reta, me dice, o sea, yo no digo que no le creamos a la víctima, sino que la acreditación es la integridad psicofísica del hijo. Entonces, si le puede imputar al agresor que el maltrato a la madre está acreditándose con el fracaso escolar, con la angustia del niño, con el bajo peso, con el poco desarrollo social entre sus pares, etcétera, porque su vida se está viendo afectada, porque al cumplir el régimen de comunicación y contacto le están obligando a estar con el agresor de su mamá, ¿sí? Sí o sí, como juez tengo que limitar ese régimen o suspenderlo, ¿está? El doctor Alessi, un juez de la ciudad de Pellegrini, y él entendió en una forma que la verdad que está como para leerlo de esa manera, porque lo supo traducir a palabras bastante concretas. No quiero perder el tiempo, así que les digo concreto como dice: que el régimen de comunicación homologado fijado por el juez puede ser modificado en el trámite de ejecución. Fíjese usted qué importante. Hay un régimen fijado, pero puede ser modificado en el trámite de ejecución. Estamos hablando de la mutabilidad, ¿se acuerdan? Del plan de parentalidad. Bueno, esto se traslada a la comunicación y contacto porque también es mutable conforme cambia la realidad familiar. No podemos quedarnos con el derecho civil y comercial pétreo, que pagaré sea 10.000 y 10.000 se ejecutará. Esto es derecho de familia. Para muchas personas es romper todas las bases del derecho, porque desde que se le dice no hay cosa juzgada, entran en crisis. Bueno, no hay cosa juzgada, viene el mismo régimen que se pretende ejecutar. O sea, es una cosa juzgada provisional, ¿sí?, en la medida que las circunstancias familiares no cambien.
no la voluntad de no cumplir, ojo, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese trámite de ejecución, a fin de adecuarlo a la crisis que atraviesan los progenitores, sin necesidad de acudir a otra vía procesal. Ustedes ven la cantidad de incidentes que se suelen generar por cada familia, pero he contado hasta 13 expedientes por cuerda en cada expediente, en cada situación de protección, de comunicación, de divorcio, de violencia. Es interminable. O sea, no hay necesidad a veces de recaratular y recontra-recaratular las 5, 6, 7 carátulas gordas, ¿entiendes? Y van cambiando y se va transformando y pierde la esencia del proceso. Si era una comunicación y contacto homologado, ratificado por el juez, lo que fuera, y Ben dice, bueno, sí, pero ahora cambió, ¿para qué va a ir a un incidente de modificación del régimen homologado? ¿Sí? Bueno, ahí aplica a full el 640 del Código Procesal de Emisiones. Chicos, de memoria, lo imprimen, lo pegan en la pared de su despacho y se lo leen todos los días, y el artículo 4 de la Ley de Violencia. Los dos artículos que hay que tener pegados y por la facultad, y lo leo todos los días después de mis oraciones. Bueno, leo el 640 y leo el artículo 4 de la Ley de Violencia. ¿Sí? Cuando otras medidas cautelares contra violencia de género no son acatadas por el victimario, es evidente que deberá suspenderse el régimen comunicacional con el hijo en función de la grave vulneración a su derecho de integridad emocional, ya que demuestra con la desobediencia que no le importa la situación de miedo o terror que invade el ámbito familiar. Fíjense que el incumplimiento de violencia familiar amerita la modificación o suspensión del régimen de comunicación y contacto. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema. Y el expediente que maneja la familia debería ser sistémico, no puede estar separado y tratarse como compartimentos estancos, no, acá el alimento, acá el contacto, allá la violencia. O sea, si yo no tengo toda la mano para poder ver cuál es el problema de la familia, y voy a tomar decisiones que van a ser de imposible cumplimiento en uno y en otro, ¿sí? Más allá de la división de tareas internas en los juzgados, no es conveniente tener separados los trámites. Se suele plantear, y muchas veces apelaciones, justamente por esta, por estas, a ver, tengo que apagar, me parece el celular, me molesta, me dicen, no, algo así, no lo puedo entender. ¿Entienden a qué me refiero? Pero esto demanda que el director del proceso, el equipo completo del juzgado, al momento de recibir el escrito, cuando ven alguno de estos temas, digan, me traen todo lo que hay de este niño, todo, revisan en el sistema, ¿sí? Hasta hay causas duplicadas, que se pusieron 2 veces, una prosperó, la otra no porque no se notificó, y en las 2 pedían distintas, ¿sí? Bueno, la oposición al régimen, el incidente se forma con la oposición ejecutoria, y todo dependiendo, cuando se basa en la enfermedad del hijo, y ahora esto afecta aplicado a tiempo de pandemia, cuando el régimen del hijo enfermo debe cumplirse por indicación médica en el domicilio de donde vive, especialmente, y no puede moverse, van a tener que articular otras formas de relacionamiento con el progenitor no conviviente. Si no tiene una restricción, puede acercarse al domicilio, pero si tiene una restricción hacia la madre, deberá ser por medios virtuales. Ahora, con el DNU, con la imposibilidad de viajar o por grandes distancias, hay que articular todos los medios digitales para poder mantener el contacto con el hijo en la medida que sea beneficioso para él y este pueda utilizar las tecnologías. Bueno, estas son otras soluciones que les dejo, que son el conviviente, si hay mucho conflicto, evite estar presente durante la visita, o que el contacto sea presencia de otros familiares ajenos al conflicto para seguridad, etcétera, y el uso de las tecnologías, ¿sí? Y el hijo que se niega a tener contacto con el padre o madre no conviviente. Resulta que la pandemia le vino al delirio para decir, listo, zafé, no voy más a la casa de mamá o de papá, porque había prohibición de circular estricta, que no era tan estricta como lo que vamos a ver. Pero ante la posibilidad de riesgo de contagio y de protección de los niños, ¿sí? Se prefirió los medios alternativos de comunicación por vías tecnológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver antes de ordenar, incluso por videoconferencia, contacto de padre no conviviente con el hijo? Es descartar primero que haya una posibilidad de violencia o abuso, o de que esté influenciado por el progenitor conviviente y su decisión no sea libre realmente, ¿sí? Esto
Un juzgado de España me encantó cuando dijo que la condescendencia del hijo con el progenitor no conviviente es la prueba de no saber o no querer cumplir la función parental. Está poniendo en cabeza del progenitor conviviente la responsabilidad de que el hijo no quiera tener contacto con el otro papá. Es prueba, dice, es prueba de no querer cumplir la función parental y alentarlo al hijo, lo cierto, a tener acción con su papá. Está muy buena la mirada de este juzgado familia de España. Estos son otros que les dejo también, que es doctrina y jurisprudencia muy buena. Vamos un poquito a la ejecución de las resoluciones judiciales, porque esto hace la tutela judicial efectiva, y vamos a ver de qué manera podemos hacer cumplir las órdenes judiciales, que es lo que nos saca el sueño, porque sabemos que atrás de cada manda se viene un berrinche de la otra parte, o porque realmente tiene razón, o porque no puede, o porque no quiere cumplir, ¿sí? Resulta que no podemos desentendernos con la sentencia. Muchos jueces entienden que con la sentencia termina la instancia. La instancia, la primera instancia, dice, culmina al arribarse al decisorio integral, ¿no es cierto? Resolución que pone fin al conflicto, se suele decir. Bueno, pues no es así. Lamento informarles que la instancia no termina. Si hay apelación, se abre la revisión a la segunda instancia, pero si no hay apelación, se supone que viene el periodo de ejecución. Por eso la instancia continúa, pero en otra etapa que es la ejecutiva. Y ahí nos topamos con un pequeño gran problema, que nuestro sistema procesal no tiene previsto procesos de ejecución para los procesos de familia. Vamos a ir viendo un poquito de qué se trata, a ver cómo armamos el rompecabezas, porque hay tantas variables como intérpretes existimos en el mundo del derecho, así que por ahí muchas son viables y otras tienen que ajustarse, ¿sí? Porque nos dice, la Corte Interamericana nos dijo que la ejecución de las resoluciones forma parte del derecho a tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario la sentencia y los derechos que las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Es una continuidad de la responsabilidad estatal, no se termina cuando el juez emite la sentencia, pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus mandatos. O sea, yo necesito, aparte de la garantía de la instancia, la garantía del ejercicio de mis derechos, la garantía de la ejecución del derecho reconocido, ¿sí? O sea, no es que se termina con la proclamación de la sentencia, ¿bien? El beneficiado de la sentencia cuenta con la garantía para que ese derecho reconocido pueda ser cumplido. Es una garantía jurisdiccional, y si no, como dice Carmelo Díaz, es de nada sirve el esfuerzo colectivo de establecer un sistema judicial si no se dota a los jueces de mecanismos para hacer cumplir la sentencia. Imagínense que cada vez tenemos más juzgados, mucho más juzgados, con más personal, pero resulta que las mandas judiciales no se cumplen y la gente sigue proclamando y reclamando sus derechos de todas formas. ¿Qué pasa con Es lo que les decía hoy, y acá me paré en este puntito para que vean por qué es cuestionable la vigencia de los DNU por COVID frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual estamos suscritos. Capítulo 4 habla de la suspensión de garantías de interpretación y aplicación, es el artículo 27. Yo le marqué en negrita solamente lo que vamos a ver. En caso de guerra, peligro público de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitadas a las exigencias de la situación, ¿sí? Y esa disposición no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. 17, protección a la familia. Como la protección a la familia es un principio integral, entra comunicación y contacto, alimentos, ¿sí? Cuidado personal del hijo, entra todo lo que implica la protección de la familia. Entonces, mal, un DNU puede suspender porque está dentro del núcleo duro que la Convención Americana dice que no autoriza la suspensión de derechos determinados en los siguientes artículos. El artículo 17 puntualmente, y tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de esos derechos. Esto es la garantía de ejecutar la resolución que ordena el restablecimiento de una comunicación y contacto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vemos la gran flaqueza del DNU y por eso tantas apelaciones y declaraciones de inconstitucionalidad pedidas
en los procesos de familia que han impedido el contacto de padres e hijos, por toda razón, ¿sí? No estoy tomando postura, esto es académico, pero si uno lo mira de ese punto y alejado de un caso concreto, porque si el caso concreto me muestra que el niño corre un riesgo cierto, entonces no me va a importar el DNU porque no está afectando la convención, sino que el interés superior del niño, ¿sí?, hace que amerite que acate el DNU sin que ello implique violar el artículo 27 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque lo que está afectado o en peligro es la integridad psicofísica del niño y el interés superior del niño, que es superior a los derechos, a los demás derechos. Hace el principio rector, sigue el eje, acuérdense. Bueno, sabemos que el objetivo de la ejecución de los procesos de familia es mantener la paz social, tan escasa en estos tiempos, preservación de los lazos familiares de interés superior del niño, interacción y equilibrio del orden público y la autonomía de la voluntad. Este último es muy importante, hacerlo jugar y que se note en las resoluciones judiciales, y mejor si los abogados saben pedir, estaría buenísimo, porque tiene que haber una interacción y un equilibrio entre el orden público, aquello a lo que el Estado no puede renunciar, que es la protección de la niñez, porque la misma Constitución lo manda, y la autonomía de la voluntad. Esto es aquello que las partes y las familias pueden disponer sin afectar el orden público, ¿sí? Hay muchas zonas grises, se dio mucho el orden público, ganó mucho la autonomía de la voluntad en el nuevo Código Civil y Comercial, pero hay que saber encontrar una interacción y equilibrio justo al momento de resolver los conflictos de familia en este tema, ¿sí? Ustedes saben que en las sentencias de familia hay ausencia de cosa juzgada, que hay ejecuciones de distintas resoluciones dentro de una misma crisis familiar. A veces tenemos varias mini resoluciones, ¿no es cierto?, hasta tanto va llegando la resolución concreta. Son incidencias dentro del proceso, digamos, ¿no?, que no hacen a la cuestión general y de forma. Luego aparecen incidentes y otras cuestiones, y no hay jurisprudencia uniforme, así que se hace camino al andar, pero hay algunos nortes que son buenos. ¿Qué características tienen las resoluciones, sobre todo incidentales en torno a la familia, que puede ser tramitada como causa principal? No quiere decir que no tenga, digamos, por ahí la característica de provisorio de cautelar. Por ejemplo, la protección de personas, una violencia, donde sea que esté adoptando una medida provisoria donde restablezca el contacto, etc. La relatividad de la instrumentalidad de las cautelares, ¿sí?, la flexibilidad de las formas, la amplitud de la prueba y el favor del niño, ¿sí? Siempre el favor del débil va a ser el niño y o el progenitor que está en inferioridad de condiciones. Eso tenemos que poder valorar, ¿sí? Las normas de procedimiento judicial sabemos ya, y lamentablemente choca con el Código Civil y Comercial. Estamos otra vez en desacuerdo, vamos a tener que ajustar nuestro código. Ya habíamos hablado en la charla anterior de algunos desajustes, y acá le damos proceso ordinario, y el 642 del Código Civil y Comercial manda que sea por el procedimiento de la ley más breve, de la ley local. Está sumarísimo en nuestro caso, ¿sí? Entonces debería tramitarse el régimen de comunicación y contacto por vía sumarísima, porque el Código Civil y Comercial es superior, digamos, en categoría legislativa al Código Procesal. Y para los que todavía discuten, que son facultades reservadas a las provincias, etcétera, etcétera, ya está resuelto, ya está dicho que el Código Civil y Comercial, el legislador quiso uniformar el tratamiento de los temas importantes en todo el país para evitar que sean disímiles los tratamientos y las soluciones en las provincias cuando se tratan de cuestiones tan importantes como el derecho de familia, por ejemplo, la adopción. Por eso, el Código Civil y Comercial es un derecho de fondo y forma, ¿sí? Y no por ello es inconstitucional, ¿sí? Las obligaciones de hacer, ¿cómo yo hago cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer? El derecho civil y comercial facilísimo. Nos vamos a una sentencia de trance de remate, nos vamos a un secuestro, sabemos que hay objetos o bienes materiales o inmateriales, es como que es facilísimo. Pero el Código Civil y Comercial más me habla de eso, ¿no? Me habla de la obligación de hacer, prestación de un servicio, la realización de un hecho, tiempo, lugar y modo acordado por las partes. La obligación de no hacer es abstener el deudor de tolerar la actividad ajena y cumplimiento puede reclamarse a mis perjuicios.
Y la realización de un hecho se lo ve compelido a realizar en tiempo y modo acorde, ¿sí? Esto nos manda el código con respecto a obligación. Vamos a ver qué pasa, cómo se aplica a los casos de familia. El 481 del Código Procesal nuestro dice que en caso de que la sentencia condenara a hacer alguna cosa, si la parte no cumple con lo que se le ordena para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hace a su costa. Se obliga a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la ejecución a elección de la Corte. Obviamente estamos ante un vacío legislativo, ante un problema normativo, donde los jueces tenemos que llenar, ¿no es cierto?, con todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad, porque cuando el deber jurídico como la prestación de hacer, por ejemplo, facilitar la comunicación entre el hijo y el progenitor no custodio, cuyo incumplimiento no puede recurrirse al 481, que diríamos que dentro de un plazo se hace a su costa. No puede, porque es personal. Y resarcir daños y perjuicios. No puede recomponer la falta del padre y la comunicación en contacto con ningún monto de dinero, daño y perjuicio, porque el daño al hijo es inmensurable, ¿sí?, por la falta del progenitor. Y dice, a elección de la acreedor, peor, porque la madre va a decir, no lo dejo pagar y bueno, total, después de una indemniza, elección mía. O sea, es inaplicable cualquier tipo de ejecución de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿sí?, legislada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento para los procesos de familia donde surgen obligaciones, ¿sí? Entonces, esas insuficiencias legales pueden traer aparejadas, pero soluciones descabelladas, como digo, pero hay que pensarlas porque no vamos a encontrar una forma de procedimiento. Entonces, si el acreedor tiene opción para pedir que se repongan las cosas al estado anterior que se hallaban, si fuese posible, a costa del acreedor o que se indemnicen. Imagínense violencia familiar, después de la amenaza, de la paliza o del femicidio, en el peor de los casos. ¿Qué va a reponer al estado anterior? A costa del deudor, que se indemnice en daños y perjuicios. O sea, es inaplicable absolutamente, ¿se entiende? Así que ahí no encontramos ninguna solución para obligar o compelir a la otra parte a cumplir con la decisión, ¿sí? Por eso es que la sociedad nos cuestiona y nos dice que el ordenamiento jurídico no satisface y los jueces no ejercen su labor conforme a los derechos fundamentales que tenemos reconocidos. Y Ciro Caldani, fue citado por ahí a Kemmelmayer, dice que en las cuestiones de familia se exigen ingredientes dolorosos y la recomposición es solo muy parcialmente puede ser subsanada por los jueces, ¿no? Porque el valor amor no puede ser suplido por los valores jurídicos. Nunca mejor dicho, porque cuando hablamos de valores o de axiología, ¿sí?, vemos que no hay modo de reponer lo roto, así sea por un solo día. Para sensibilizar, digamos, nuestra tarea, ¿sí?, al momento de acumular filas de expedientes. ¿Quieren ver el tráiler? 3 minutos, ¿verdad? Cuando iba a segundo grado no me dejó verla todo el año, únicamente me metía en el colegio, en los recreos. Siento bronca porque no puedo acompañar a mis hijas en todo lo que es el estudio, no poder traerla a la escuela. Vas a venir conmigo, hijo, quédate tranquilo. Que no quiero. No. ¿Por qué? No, Sergio, no, así no. Mira cómo está, se pone mal, no. Así la verdad, gracias a vos están, ¿eh? Y le dijo al chico, bueno, míralo a tu papá porque no lo vas a ver nunca más. Te voy a tachar como papá. Esas fueron sus últimas palabras. Me personé a comisaría a implantar una denuncia a la 24270, impedimento de contacto. No me la quisieron tomar como pasa habitualmente. No consideran que esto sea delito, más allá de que esté en la ley. Si te toca un juez que labura de oficio y no se dedica a leer el expediente, puedes estar años sin ver a tus hijos. Ella no se presenta a la revinculación asistida. Nunca voy a tener un régimen de visita. Nadie le pone un límite y sigue pasando el tiempo. Tuve 6 años en la justicia. Lo que hace es que una enorme masa de personas viva de conflictos que no se resuelven. Los que pagan el pato son los chicos. Si vas a ver a tu padre, si lo atendés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico quiere decir, no, yo con papá no lo quiero, papá no, papá se convierte en un monstruo. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice, bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Ella fue a la oficina de violencia doméstica y me hizo la primera falsa denuncia. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo
muchas veces en los expedientes se encuentran acusaciones que luego no son comprobadas. Cuando son comprobadas pasaron muchos años. En la Argentina, separar al denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Me dijo que el hijo es la propiedad, usó esta palabra, la propiedad de la madre. Me acaban de reventar a trompadas y me van a echar de mi casa además. Llevó a su hijo de 11 años con un ojo morado y la psicóloga de turno y la abogada de turno lo echaron. Él denuncia en la comisaría de la mujer. Adriana Cruz quería matar a sus hijos. ¿Y qué hizo? ¿Fijarle la plata? Nada. 2 días después de la muerte. ¿Qué pasa si yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque usted es el papá. La problemática del impedimento de contacto ya es extensiva a todo el país y es a nivel mundial. Me encadené por primera vez para que el nuevo juez me atienda rápido. Me dieron un régimen de visitas en el juzgado de 8 miércoles. La madre no fue nunca, no le pusieron ninguna pena. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. Con un párrafo mal redactado, a cualquiera le pueden alejar de los hijos. Nosotros queremos ver a nuestros hijos y nuestros hijos quieren vernos a nosotros. Salió en 2014 y bueno, cuenta, en el trailer se dieron cuenta lo de las peripecias, en este caso de los padres, pero también hay mujeres, pero la mayor cantidad es de padres que no pueden ejercer la comunicación y contacto con los hijos por la resistencia de la madre a cumplir, digamos, con el régimen establecido. Por eso hablamos de las defensas que puede oponer la madre como válidas para impedir. Fíjense que yo no me fui a las defensas que opone el padre para denunciar a la madre como incumplidora. O sea, no me fui a la acusación, me fui a la defensa para que se piense a ver qué le permito, en este caso, si es la madre la que lo tiene, que incumple, o sea, el progenitor incumplidor, para ver si realmente tiene asidero o no, ¿sí? ¿Qué perfil de juez necesito para poder enfrentar un conflicto de este tipo y que se acate la resolución judicial? Un juez solucionador, un juez investigador, ¿sí? Yo les hablo de la especialidad porque es por ley, los jueces de familia deben tener la especialidad. No es que si quieren o la pasaron o no tuvieron tiempo plata y después de que juren lo van a hacer, no. Es un requisito la especialidad acreditada en formación en derecho de familia, porque luego los ladrillos que no se ponen en la base se notan en la estructura y se nos viene abajo un juzgado por falta de especialización. Lamentablemente es así. Así que especialización no sé si se puede entender a nivel de acreditación universitaria, yo preferiría que sí, sea especialidad, maestría, doctorado, pero mínimamente acreditado, haberse desempeñado en familia, hace la diferencia, ¿sí? Hace realmente la diferencia, porque no es lo mismo un juez civilista que un juez de familia. Se van a dar cuenta al momento de resolver un caso que le faltan muchos recursos para poder comprender y resolver un conflicto jurídico de algo que es más netamente social, ¿sí? Bueno, y sí o sí para ello va a requerir la interdisciplina y el juez especializado tiene que poder comprender la interdisciplina, si no tampoco le va a servir este aporte y se va a apartar incluso de informes socioambientales que le están dando la respuesta a la solución del conflicto y por falta de especialización no va a saber comprender, ¿sí? Bueno, ¿qué podrá hacer el juez? Solucionador o investigador. Y miren, el juez va a tener que ser un poco mago. Y va a tener que buscar, por ejemplo, luego de investigar, ahondarse en el problema de la familia, no le va a solucionar porque no le puede prometer la solución. No le puede decir que a partir de ahí no va a haber más conflicto y que todo va a estar bien. Lo que sí puede hacer, como siempre, tercero ajeno, digamos, al conflicto, ¿sí? Poner lo mejor del sistema judicial al servicio del justiciable, otorgando y diseñando de forma provisoria un régimen, pero que contemple mejor el interés de ese niño. Un régimen que pueda ser cumplido por los padres y que sea como un contrato que surja, mejor si surge de ellos y no homologado, pero si no surge de ellos, que trate de igualar esa relación entre padre conviviente y no conviviente, ¿sí? Como si siguieran en convivencia, me va a decir, no, exactamente igual no va a ser, porque no puedo ponerle 33,3 a uno, 33,3 a otro,
imposible exacto. Algunos sí compensan en horas, pero no es un trabajo de contabilidad, es un trabajo de familia, ¿sí? Entonces, que ese tiempo sea representado como calidad es mejor que las cantidades sean iguales, ¿sí? Entonces, muchas veces cuesta resolver cuál es el régimen más adecuado para la familia y para que sí lo acaten. Y más en este tiempo de confinamiento, donde nos están pudiendo complementar los ya establecidos, porque se pone en riesgo al niño. Si no hay riesgo para el niño, debería poder cumplirse y la resolución judicial es autorización suficiente para que el progenitor lo traslade a la casa del otro progenitor, ¿sí? Por eso habría que determinar in situ una combinación concreta para el posible caso de incumplimiento, ¿sí? O restricción en violencia y incumplimiento de alimentos. Vamos a ver algunas medidas combinatorias. La pregunta, dijimos, la respuesta no va a ser siempre jurisdiccional, sino también de equipos interdisciplinarios y de salud. Vamos a ver nuestras soluciones jurisdiccionales. ¿Qué es la medida combinatoria? ¿Para qué me sirve? Es una medida preventiva de efecto psicológico para lograr que el sujeto obligado cumpla con el mandato judicial. La finalidad que tiene, logré armar una idea de finalidad. Está abierta a modificaciones y a todas las ideas que ustedes le puedan aportar, porque como no está tan trabajado el tema, leí varios autores para poder concretar, digamos, cuál es el fin de la medida combinatoria. Porque la sancionatoria sabemos todos, ¿sí? Decreto de una medida combinatoria pecuniaria o no pecuniaria en una resolución judicial es de naturaleza preventiva, que se activa por medio del combinado en preaviso y que actúa sobre la psiquis del sujeto obligado, lo cual lo constriñe, conmina o convence a someterse al cumplimiento de la sentencia, bajo apercibimiento de efectivizarse la medida, lo cual hace la eficacia de la decisión judicial. Que ese sujeto sepa que le es más gravoso no cumplir que cumplir, que va a perder un bien o algún disfrute o algún derecho si no cumple. O sea, le va a ser más económico y más sencillo cumplir que no cumplir. Entonces, cuando el sujeto recibe la notificación, ¿sí? Bajo apercibimiento de, entonces va a sopesar en su interior que le conviene cumplir. Si así todo renuente, se hace efectiva luego la medida combinatoria, ¿sí? Y va a devenir en sancionatorio. Peirano dice que en un Estado de Derecho es inconcebible que el Poder Judicial, el ejercicio de la jurisdicción, que es el espacio de poder que la ley le asigna en el mismo rango que los otros poderes, y dentro de los límites de su competencia, pueda estar impedido de hacer cumplir sus decisiones y aplique sus potestades, pudiendo incluir en tales hipótesis de privación de justicia, el peor de los males en la sociedad, ¿sí? Entonces, nuestro sistema legal procesal debería prevernos una herramienta más para poder hacer. Yo creo que vamos en camino siempre a mejorar, pero mientras contamos con algunos elementos suficientes. Sabemos que están previstas las medidas, es una herramienta judicial, va a permitir que el sujeto cumplimente, que el incumpliente deponga en su conducta y reflexione, ¿sí? Y que de persistir se configure en incumplimiento y va a derivar en la medida sancionadora o en otra sanción adicional a esta que se aplica como incumplimiento de las órdenes judiciales. Tienen entonces una acción disuasiva y les dejo algunas como para que vayan viendo y la diferencia entre combinatoria como preventiva y abstracta como respeto a la justicia, ¿sí? Entonces, la combinatoria es la medida preventiva de efecto psicológico que luego puede convertirse, según la conducta del destinatario, en una indemnización a favor del damnificado. Entonces, si yo le conmino a cumplir con los alimentos, a no acercarse a su víctima, a cumplir con el régimen de comunicación y contacto, bajo sanción combinatoria de aplicar astreines de tantos pesos por cada día de incumplimiento. Entonces, el incumpliente va a pensar, aparte del 279 del Código Penal, porque no cumplo una orden judicial, voy a tener tantos pesos por día o por mes o lo que fuera, por no haberme sometido a la resolución judicial. Le va a ser más gravoso. Entonces, esa culminación es para que piense en qué puede derivar el incumplimiento. No quiere decir que se aplique inmediatamente. ¿Por qué? Porque si el destinatario de la medida la cumple, la medida no se aplica, desaparece.
porque cumple el objetivo que fue convencerle psicológicamente de acatar la orden judicial. ¿Se entiende? La Corte Suprema dijo que los abstentes son sanciones que tienen como finalidad compeler el cumplimiento de un mandato judicial y que alcanza a quienes, después de dictadas, persisten en desentenderse injustificadamente de aquel. Si bien las sanciones combinatorias también se imponen sobre el patrimonio del deudor, el fin no es agravar el resarcimiento debido por el autor del daño, sino constreñir el acatamiento del pronunciamiento judicial mediante la imposición del pago de una suma de dinero que puede aumentar progresivamente si el incumplimiento se retarda. Fíjese que la Corte nos separa lo que son las 30, clásicos que todos aplican muy a menudo, de aparte otra, una sanción combinatoria que tampoco es multa, ¿sí? Sino que si usted se resiste a cumplir, aparte va a tener una sanción combinatoria que implique o se traduce, por ejemplo, una suma de dinero, ¿sí? Ahí el fundamento es el deber de no dañar, sino el imperium que debe estar investido el magistrado para hacer cumplir el mandato. Fíjense que el deber de no dañar puede estar integrado por los gastreintes, porque se accesorian después a la deuda principal al daño y perjuicio, más gastreintes, más intereses, más costas y gastos. Bueno, la medida combinatoria no. La medida combinatoria es por si no acatás la orden judicial, es para hacer valer el imperium judicial, ¿sí? Si se entendió eso, fantástico, porque la Corte lo dijo súper claro, ¿no? Bueno, la Corte Interamericana también habló en Furlan de esta potestad judicial, que hace al principio de tutela judicial efectiva, requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos, demoras, a fin de que alcancen el objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de la sentencia, sin que exista interferencia con los otros poderes y garantizar carácter vinculante y obligatorio de las decisiones. Fíjense que lo que dice adicionalmente dijo la Corte es que todas las disposiciones deben estar formuladas de manera idónea. ¿Qué quiere decir una sentencia idónea? Aparte de todos los requisitos que venimos hablando. Aquella que asegure la puntual ejecución de la sentencia. ¿Se dan cuenta? Esa orden jurisdiccional que no asegura su ejecución no es idónea para cumplir el fin. Por eso al momento de redactar la resolución tenemos que ver que tenga la idoneidad, esto es la fuerza, ¿sí?, de ser cumplida, de ser impuesta, de lograr el resultado. Como y cuando las medidas combinatorias pueden imponerse ya en la resolución judicial, no esperar a que se incumpla. ¿Qué confluencia normativa para decir, bueno, ¿dónde está, autora? No son legales, me parece que eso de medirse la fuerza y decir, porque soy poder judicial, te mando y punto, no. Tenemos que armonizar el derecho de fondo, obviamente, y acá se habla del sistema de fuentes, y aparte de la constitucionalización del derecho privado, o la publicización del derecho público, como quieran, de privado, como quieran decirlo, tenemos que ver que el artículo 9 y 2 del Código nos está dando esa interpretación necesaria de recurrir a todos los sistemas de fuentes, ¿sí? Así que si estoy en comunicación y contacto y hay un conflicto, puedo echar mano a la ley de violencia. Si estoy en medio de un conflicto de violencia, debo echar mano a régimen de comunicación y contacto, ¿sí? Siempre teniendo presente la Constitución y los tratados. Siempre. Muy bien. Quisiera ir cerrando porque no quiero alargarle tanto con código porque sé que ustedes van a poder leer, porque el Código Civil solamente habla de sanciones combinatorias a las de carácter pecuniario, pero hay otras que no son de carácter pecuniario, ¿no es cierto?, que pueden ser impuestas, ¿sí? Vamos a ver las medidas disponibles. El artículo 4 de la Ley de Violencia le da solo modo ejemplificativo del inciso AG, son ejemplificativos. Nunca es taxativa la ley de violencia. El inciso H es la válvula de apertura, cláusula de apertura, para que el juez no se vea limitado a la selección de medidas y tome todas las diligencias y medidas para salvaguardar la integridad psicofísica y que pueda ir de la más grave, que es el arresto, hasta la que se puede imaginar el juez para que la parte pueda cumplir la orden judicial. ¿Sí? Es responsable del Estado por falta de reacción enérgica contra el incumplidor. Acuérdense de nuestras responsabilidades. Artículo 4 de la Ley de Violencia. El ámbito de investigación está dado también en el mismo artículo. La adecuación de la medida, o sea, cómo yo sé qué fuerza imprimirle una medida, va a ser de acuerdo a los antecedentes de la causa, naturaleza del proceso, actitud de las partes y la gravedad de la conducta constatada, ¿sí? El juez sí o sí va a tener que tomarle la temperatura al caso, ¿sí?, para poder decidir.
¿Cuáles son las más usadas? Intimación judicial al aplazamiento del régimen dispuesto bajo apercibimiento de modificar el régimen de comunicación. Intimación judicial bajo pena de aplicación de astreinte. Medida combinatoria se convierte en sanción ante el incumplimiento. Intimación judicial bajo procedimiento de modificar la guarda o custodia. Intimación judicial bajo procedimiento de encontrarse incurso en el delito de desobediencia. Intimación judicial bajo procedimiento de ordenar intervención terapéutica orientada a errores parentales. Intimación judicial bajo procedimiento de hacer soportar los gastos que rogue la desobediencia y el abordaje terapéutico a quien le cause injustificadamente un daño. O sea, si el progenitor está causando un gasto, un daño, le puede hacer pesar, digamos, los costos de ese tratamiento al que lo está causando. E intimación bajo procedimiento someterlos a mediación o a cumplir régimen de comunicación con interacción frente a terceros, etc. Bueno. Otras medidas resarcitorias son astreinte, multa, cláusula penal. Y estas acá me paro un poquito en garantía porque no veo que usen mucho y sería una buena idea. Yo no lo dije. Acuerdos alimentarios con determinación de un garante de la deuda. No viene mal, ¿eh? Un garante. Me van a decir, sí, no, pero para eso están los obligados subsidiarios, que serían conjuntos subsidiariamente si son demandados los abuelos. Sí, pero ese es otro tema. Como es una obligación y es de contenido económico, y lo que se está asegurando es el cumplimiento, ¿sí? No está mal que al momento de la homologación también ofrezcan un garante para que no se corte el derecho alimentario del niño, que puede ser un abuelo, un tío, etc. Idea, ¿no? Y acción de daños y perjuicios en la medida que surjan. Medidas restaurativas que tenemos son restitución internacional de menores y restitución de menores en su centro de vida en el territorio nacional. Esto por los DNU en su momento estuvo totalmente suspendido y hoy están abarrotados los juzgados de restitución de menores a su centro de vida del territorio nacional porque los que ejercían el contacto, la comunicación y contacto no lo devolvieron al domicilio donde desarrollaban mayormente su formación los niños. Bueno, hablamos de la vigencia del DNU, no tiene razón de ser este incumplimiento y debe tratarse no como incumplimiento. No se puede abrir una nueva causa y modificar el centro de vida del niño invocando el DNU, ¿se entiende? El aprovechamiento del progenitor que invoca el DNU para torcer, digamos, la situación anterior del niño debe ser retrotraída por lo menos a la última situación legal del niño antes del DNU, ¿sí? Fíjense que Neuquén tiene otra medida combinatoria muy interesante, queda también hecha la propuesta para el que escuche, un registro de obstaculizadores de lazos familiares. Así como hay uno de incumplidores de alimentos acá, bueno, ahí se anotan todas las personas que no cumplen como el regímenes de comunicación y contacto. O sea, el papá o mamá separado que impide que su hijo vea al otro papá o mamá. Qué feo, ¿no? La verdad que vergonzoso, pero está bueno como medida combinatoria, bajo apercibimiento de inscribirle en el registro de obstaculizadores de lazos familiares. La verdad que me daría mucha vergüenza figurar ahí. Pero acá tiene una sanción aparte, que una vez que están inscritos no pueden desempeñar ninguna actividad estatal, ni tomar cargos, ni ser contratistas o proveedores, ni abrir cajas de ahorro o cuentas corrientes, ni sacar crédito, ni recibir subsidios u otro beneficio que provenga de la actividad pública. Porque como una persona, ¿sí?, que está incumpliendo, violando los derechos del niño, ¿sí?, va a poder ser beneficiario a su vez del Estado. O sea, provoca el aparato estatal, incumple una orden judicial, luego no puede ser beneficiario de ninguna manera de ningún beneficio o emolumento del Estado, ¿sí? Ningún otro goce o disfrute particular incluso. Bueno, sabemos que la 2470 regula el impedimento de contacto, ¿sí? Con respecto a esto, quedó claro el fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional con respecto a la competencia, porque se vio también en misiones que muchos iban directamente por la ley, por la denuncia penal, sin que haya aún fijado un régimen. Y acá se nos aclara perfectamente que no hay delito, o sea, porque el impedimento de contacto es un delito doloso,
y que no se encuentra acreditado en ese caso que se analiza, porque la imputada haya actuado con voluntad de impedir ilegítimamente la vinculación de los menores con su padre, sino que es un conflicto familiar y debe remitirse a la sede que corresponde. Porque el denunciante aún no ejerció su derecho ante la justicia civil para acordar un régimen. Entonces, el papá que no fue a pedir que se le instaure un régimen, no puede ir a la justicia penal a decir, la madre no me deja verlo. Porque, de la misma manera, mientras no pido alimentos, se supone que no los necesito, que el padre está cumpliendo. Por eso la sentencia tiene efecto a partir, ¿no es cierto?, del reclamo. Si el papá o la mamá no reclamaron un régimen de contacto porque no estaba por sus propios medios pudiendo contactarse, comunicarse con su hijo, entonces la otra parte no está cometiendo un delito, porque no existe el régimen fijado. Entonces se rechaza, no hay delito y se remite a la justicia civil para que fije un régimen. ¿Está clara la situación esa? De cuando aparece el delito, o sea, el tipo penal, ¿sí? Bueno, ¿cómo actúa el juez? Y el juez debe habilitar urgente el despacho de medidas provisorias, sancionatorias, ampliarlas de dictadas, precautorias, combinatorias. O sea, el juez debe hacer algo para poder remover el obstáculo, ¿sí? Para que se restaure la comunicación lo más fluida posible con el hijo. En un primer momento, si la situación denunciada es muy grave, puede llegar a tomar dentro de la audiencia contacto directo con las partes para poder apreciar y hacer intervenir, ¿no es cierto?, a un equipo interdisciplinario. Pero si no ve mayor riesgo, fijar inmediatamente lo más amplio posible, de acuerdo a las posibilidades del hijo y de los progenitores, ¿sí? Salvo que haya una situación de violencia, ver qué tipo de violencia es, y dentro de ese margen volver a evaluar la situación. ¿Sí? Bueno, acá están las distintas medidas para restringir el derecho de beber, que habíamos hablado al principio, pero les voy dejando algunas soluciones de medida combinatoria aplicadas por tribunales argentinos. Sepamos que cuando se, es una reflexión mía, ¿no?, que cuando se adoptan estas medidas, porque ya la familia realmente no está interactuando, ya está en un estado grave de relación, y hay que tratar de por lo menos recomponer, no digo restaurar completamente, pero sanar esa familia de alguna manera para poder restablecer sus lazos, ¿no? Córdoba, por ejemplo, incumplimiento de comunicación, derechos del niño al 30. Se confirma la resolución que le impuso a la progenitora el pago de la suma de dinero concepto al 30 por el incumplimiento incurrido en el régimen de comunicación paterno-filial ordenado por el juez. Si bien la finalidad inmediata de los A30 era el cumplimiento de una manda judicial, o sea, era una medida combinatoria en realidad, ¿no?, existía una finalidad inmediata, dice la juez, que consistía en garantizar el régimen comunicacional vigente en beneficio del niño y su progenitor no conviviente, mediando una restricción hacia la progenitora. Es decir, la medida combinatoria se transforma, porque efectivamente se incumplió la orden judicial, y se transformó en sancionatoria. ¿Se entiende? Pero con la resolución ya se despachó la medida, se notificó a la parte, y la parte igual no cumplió, y ahí se transforma en sancionatoria a favor del damnificado. Rosario. Ricardo Dusto fue de familia, fue pesqueado, de familia número 5, y qué obstáculos en la relación conflictiva entre los padres, ¿no?, de sus hijos, dado que el niño de 6 vive con la madre y el adolescente de 13 con el papá. Es una situación muy común. Ese accionar obstruye el contacto entre los hermanos, dijo el juez, priorizando la conducta conflictiva frente al mejor interés de los niños. Por eso, ¿qué les ordenó? Buscar asistencia terapéutica a los papás. Segundo, reunirse en la sala de lectura de sede de tribunales una vez por semana bajo supervisión del asistente social. Se buscaba que el papá y la mamá de los menores puedan lograr la mayor comprensión del significado y reconocimiento de sus hijos menores como personas y como exigencia mínima de entendimiento de la crianza, educación y orientación. O sea, él fijó medidas totalmente inconvencionales que no están previstas en la legislación, sentarse a leer el Principito, ¿sí?, y la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, delante del juez. A ver si así se puede entender, y vos sos papá, vos mamá, nosotros hijos, cada uno como un lugar. ¿Cómo diseñó el plan? ¿Cómo diseñó la medida? Porque imagínense parar un tribunal de familia para que vengan hoy, por ejemplo, 5 familias a leer los derechos del niño. No nos da tiempo, decimos, ¿no? Bueno, estos son los casos de escuela, los casos de ejemplificadores. A partir de esto hace de combinación a toda otra familia que como sentencia educadora que es, debería conocerse, que digan, mira, si no cumplimos, nos puede pasar lo que le pasó a esta familia. Los 4 permanecían una hora en los tribunales, leer la Convención de los Derechos del Niño del artículo 1 al 31.
Los libros Ética para Amador, del español de Sabater, y el clásico Principito de Antoine Saint-Exupéry. Todas estas lecturas deberán ser supervisadas, dijo el juez, por una trabajadora social y contar con personal idóneo dependiente del Estado, lo que continuará fuera del ámbito tribunalicio. Iban a elegir el lugar seguramente, pero ya lo tercerizó. El juez advirtió en su fallo que la idoneidad del progenitor debe reflejarse. O sea, ¿quién es el progenitor idóneo, como hablamos al principio, ¿no? El cumplir las funciones de cuidado y educación sin entorpecer gravemente los derechos de quien no convive con su hijo, ya que si el cuidado es unipersonal, el otro tiene el derecho y el deber de estudiar comunicación con él. Y por último, la resolución de este mismo caso, fue larga la sentencia, es una obligación de concurrir a las sesiones de lectura bajo percibimiento de ser conducido por la fuerza pública. O sea, lo constriñó por todos lados para que cumpla con la orden judicial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reseñaríamos nosotros esta sentencia en contexto de pandemia? Hermosa la sentencia, pero es aplicable. Realizar la misma tarea de lectura conjunta en forma de videoconferencia grupal por medio tecnológico, que sea supervisada por la misma videoconferencia, Skype, WhatsApp, Zoom, con algún trabajador social, y la obligación de concurrir a la lectura in situ quedaría reemplazada por la lectura virtual, ¿sí? Se podría sumar la capacitación parental a padres que necesiten violencia de género o al padre ordenante por medios digitales para que pueda acreditar a los tribunales el resultado de la misma. Hoy por hoy las capacitaciones virtuales no faltan. Entonces, si se puede formar en parentalidad, cuidados del hijo o el género, se acredite, ¿sí? Loma de Zamora y las otras les dejo que lean ustedes. Se le impuso al progenitor el deber realizar tratamiento psicológico. Mira que acá se impone, dice, con fundamento del 37 de la Ley de Protección, con el específico objeto de abordar aspectos referidos al ejercicio del rol parental y revertir la disfuncionalidad que mantiene como pareja de padres de la niña. El incumplimiento acarreará la aplicación de una multa de 200 pesos por cada día de retardo. Fíjese la urgencia de esta sentencia en que las partes cumplan, que les fijó un monto por cada día de retardo del cumplimiento para que la hagan sí o sí. O sea, le es más oneroso no cumplir que cumplir. Hace a la vez de efecto psicológico y a la vez como es de una sanción en el caso que no cumpla por el monto que le fija, ¿no? Con el objeto de pasar a ser un sujeto cuya opinión sea debidamente valorada de acuerdo a su edad de valor. Porque la niña era objeto de la controversia, no sujeto de derecho y no era valorada por los padres, ¿sí? Entonces también se le ordenó la designación de un tutor especial para que la represente. Y el profesional designado, de ser posible, también sería abogado del niño. Y en este caso, los honorarios fueron a cargo de los padres, las costas que generaban para la representación de su hija. Son temas a tener en cuenta porque cada vez tenemos más conflictos de este tipo, ¿sí? Bueno, tenemos Córdoba, el Leo. Este también fue bastante radical. Incumplimiento de sentencia de alimentos, medida combinatoria. Renovación mensual del arresto por cada próxima cuota impaga. Alternancia entre cárcel y calle hasta que cancele la deuda. En caso concreto, la coacción del moroso por medio del arresto constituye un deber judicial emergente de la Convención Interamericana para prevenir la erradicar social violencia contra la mujer, porque consideró que la falta de pago de alimentos era violencia hacia la madre del niño. Tribunal también de Familia, juzgado doctorales. Ahora vienen los cuestionamientos, pero qué pesadas las medidas, mirá que si pongo una así, mañana, no sé, me denuncia la jurado enjuiciamiento, el temor de los jueces a la potestad que le invirtió el Estado para tomar las medidas para hacer cumplir su sentencia. Esto es para reflexión personal, no estoy diciendo que mañana salgan a repartir medidas combinatorias a diestra y a siniestra sin pensarlas. Simplemente dejar de lado el miedo y buscar, ¿sí? Buscar la efectividad de nuestra sentencia y ampararla en los derechos, respetando la garantía, en los derechos de garantía de defensa, de contrario notificándole previamente, porque no le puedo hacer efectiva ninguna medida, ¿sí? Si no se la notificamos. Entonces, esos cuestionamientos constitucionales pues, no quita la licitud a las medidas que tienen como finalidad asegurar el derecho del niño a la adecuada comunicación con ambos padres, ¿sí? Porque eso es contrario a su interés. Y también es para asegurar el derecho a la mujer a la vida libre de violencia. Esto lo dijo el artículo 3 de la Convención Interamericana. Así que fundamentos legales para los que cuestionan la licitud de las medidas sobran, ¿eh? Tienen totalmente amparadas todas las medidas que tomen en la legislación integral sobre esto. Muchas preguntas que les voy a dejar variadas respuestas, pero siempre tengamos en cuenta los ajustes razonables
la Constitución Nacional y la discrecionalidad judicial. ¿Ninguno de los progenitores reúne condiciones? ¿Es perjudicial para el niño o niña adolescente permanecer junto a estos? El 657 opera como medida combinatoria, porque no solo cuando los padres deciden otorgar la guarda a un pariente opera este artículo, porque veo que solo para eso lo están ocupando. El juez de oficio lo puede ocupar cuando ve que ninguno de los dos está haciendo lo más idóneo para asegurar el normal crecimiento del niño o la escalada de violencia muy grande. Y el niño no tiene la garantía suficiente con ninguno de los dos. Entonces se le puede otorgar la guarda a un pariente, ¿sí? En casos de especial gravedad, sobre todo abandono, violencia al hijo, etc. El código dice tiempo un año, prorrogable por otro año más. Es verdad, pero no solo porque el papá se fue a Europa con la mamá y le dejó a la abuela por un año. Esos son los casos lindos, light, no. El juez de oficio puede determinar por un año, a ver si en este año la familia se recompone, prorrogado por un año más, si es muy grave el conflicto, y el juez luego de ese plazo debe resolver por otra figura judicial. Va a tener que pensar sí o sí o en tutela o en adopción. La tutela a favor de un familiar o referente afectivo y la adopción a una familia ajena a la suya, si no es posible mantenerlo en su grupo familiar. Pero fíjense qué importante es el 657. Y estamos hablando solamente de comunicación y contacto y violencia. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que tratar de hacer integral el análisis del código y ver qué otras soluciones no pensamos como medida combinatoria para poder hacer cumplir. ¿Es un proceso urgente? Ya le dije que el Código Civil y Comercial dijo proceso más breve local. O sea, sí, a pesar de que nuestro Código Procesal dice que es un proceso de conocimiento. A lo que voy no es a los plazos, sino a la actividad que se puede desarrollar adentro. Ahora, en el sumarísimo no quiere decir que es inaudita parte y toda la cautelaría. Una cosa es lo cautelar y otro el proceso más breve local. El sumarísimo va a tener su contradictorio, va a tener su traslado, pero va a ser de conocimiento acotado a la problemática, ¿sí? No puede tardar un año, 2 años en determinarse con quién está mejor el hijo. ¿Está? Puede resolver el juez iniciar de oficio de trámite la ejecución, adoptar las medidas pertinentes para efectivizar el régimen. Yo les digo que el juez no solo puede, sino que debe adoptar todas las diligencias procesales idóneas para asegurar la efectividad de su sentencia, ¿sí? Porque el 709 del Código Civil y Comercial lo inviste, el 640 del Código Procesal lo inviste, el 706 del Código Civil también, donde tenemos en cuenta los derechos y garantías de los niños, ¿sí? Y siempre que se haya tomado previo conocimiento por cualquier medio, ¿sí? Que hay un derecho vulnerado, ¿bien? Entonces, hay cuestiones que no son económicas, que pueden ser tomadas de oficio, no solo pueden, sino deben, ¿sí? Y el principio de oficiosidad está amparado por el eje 709. Los principios rectores, inmediación, buena fe, lealtad procesal, tutela judicial, se repiten en el 640, imprímanlo, péguenlo, léanlo todos los días. ¿Cuál es el rol del juez? El poder de la sentencia. La prohibición a la madre, padre, niño de hacer justicia por mano propia ante el incumplimiento del régimen comunicacional es la prohibición de la autotutela. Exige al Poder Judicial que utilice la totalidad de las medidas idóneas para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma, en beneficio del destinatario sujeto activo que es el hijo o hija, ¿sí? Sí, la respuesta, el juez de familia es más inquisidor, ¿sí? Porque el principio dispositivo es más del proceso civil. Entonces, el otro día decía un colega, no, pero el juez no puede, no tiene ámbito de investigación como en el ámbito penal. Bueno, en familia sí. La investigación va a estar por ahí limitada, las entrevistas, las audiencias, los informes interdisciplinarios, pero necesita ser un poquito más inquisitivo para poder llegar a lo más parecido a la verdad real, no formal. ¿Está? Si no, el juez con la resolución va a estar haciendo una sentencia formal que no va a hacer cesar algún peligro, algún daño al menor o sus derechos, o no se los va a restablecer. Entonces, si solamente va a cumplir con el mandato interno de la sentencia que no resuelve el caso, no es la idea del juez de familia que se necesita. ¿Cómo juega la exigencia de cumplimiento del derecho de deber de comunicación por parte del progenitor y cumplidor? La asistencia alimentaria. Bueno, en este caso, que esta es la sentencia muy contradictoria que saltaron la mayoría cuando la charlamos, donde la Cámara Civil dice que no puede pretender el incumplidor de alimentos que la jurisdicción a su vez la asegure y garantice
la ejecución de la sentencia de régimen de comunicación y contacto si él es incumplidor de alimentos. Por un lado, le va a permitir que incumple, por otro lado, va a usar el mismo poder jurisdiccional para exigir el cumplimiento de la otra parte a quien él incumple. Bueno, entonces me dicen, ¿cómo puede ser? Porque no paga alimentos, tampoco lo va a ver. Es muy debatible, pero hay casos graves y que habría que ver como medida combinatoria. Habría que ver. Las corrientes jurisprudenciales varían acá. Deben previamente agotarse todos los medios para lograr la ejecución compulsiva de la cuota alimentaria deudada. Recién cuando se demuestre infructuoso se procede a considerar la posibilidad de suspender las visitas. Esto es un poquito más cuidadoso, la sala G de la Cámara Nacional. Y dice, de acogerse a este criterio, el hijo no solo dejaría de recibir alimentos respectivos y además impedido ver a su padre. O sea, estaría con dos derechos vulnerados el niño. Por eso le digo, la jurisprudencia acá no es pacífica, pero habría que ver si como medida combinatoria el papá se asusta y cumple. Porque por ahí solo no quiere, no es que no puede cumplir, ¿sí? Hay que ver la posibilidad de cumplimiento de la sentencia de alimentos, ¿sí? Bueno, a modo de conclusión, como les digo, ¿qué herramientas tenemos? Hay que poder amalgamar todo el derecho, buscar y redescubrir, porque hay artículos que nos gustamos, los leemos, los estudiamos de memoria y no los resignificamos. El desafío, sí, es ver, perder un poco el temor, la inseguridad de la falta de respaldo del Poder Judicial. El Poder Judicial como Poder del Estado nos inviste de una autoridad tal que nos exige nos exige el hacer que nuestra sentencia pueda ser cumplida y de hecho deba ser cumplida aún compulsivamente. Pero que esa gradualidad de medidas antes de llegar a la compulsión pase por las medidas combinatorias, esto es tratar de convencer psicológicamente a la persona para que cumpla por sus medios porque le conviene cumplir y no porque se le obliga. Y rescato estas palabras para despedirme, aunque un juez resignado que no reaccione inmediatamente ante el incumplimiento de la resolución que impone un deber jurídico en beneficio de un niño, cuyas condiciones materiales de vida dependen de la manutención a cargo de su padre, está condenado a convertirse en un funcionario irrelevante, en un burócrata, con las graves consecuencias que ello trae en un Estado constitucional de derecho. También del juzgado de familia de Rawson, del estimado doctor Martín Alessi, que realmente estas palabras son fuertes para que cada vez que hagamos una reconsideración de nuestra actividad judicial frente al reclamo de los derechos de los niños o de las personas más débiles, en casos de violencia, discriminación, etc., podamos no ser simplemente un burócrata más de un Estado aparente, ¿sí? Así que, para cerrar, lo único que me ha dado el juez es hacer nada. Por favor, algo, aunque sea una medida tendiente a, siempre va a movilizar a la parte que recibe la medida a pensar en cumplirla, ¿sí? Ustedes todos son jueces y tienen que resolver ese caso. No hay certificado de aprobación, es simplemente un desafío para pensar o repensar el derecho a partir de lo que vimos, y hay muchos derechos de intención en este caso. Es de la vida real, obviamente anonimizado, pero estaría bueno que lo puedan hacer, ¿sí?